Muy buenas noches, señores y señores. Bienvenidos al desarrollo de la presente clase correspondientes a la materia de ciencias naturales. Un gusto poder compartir con ustedes el desarrollo de esta primera clase correspondientes a esta materia. Bienvenidos. Vamos a iniciar revisando el material de apoyo que ustedes ya tienen en su aula virtual y obviamente que les permite a ustedes identificar los temas que nosotros vamos viendo clase tras clase. Y vamos a hablar en esta clase, nosotros tenemos planificado vamos a hablar sobre los tejidos vegetales. Es el tema que nosotros vamos a hablar. El reino vegetal distinguimos dos grandes modelos estructurales. Vamos a ver cuáles son. Primero, obviamente, los talofitos y luego los cormófitos. Cuando hablamos de los talofitos constituidos por un talo, es decir, una masa de células indiferenciadas en la que no distinguimos tejidos, poseen un órgano de fijación, el rizoide, un órgano de sostén, el caloide y un filoide que tiene una estructura laminar fotosintética que recuerda a las hojas. Las algas verdes, los hongos y las hepáticas pertenecen a este grupo de los talofitos. Buenas ¿Y noches, dice. cómo está? Muy buenas noches, compañerita, bienvenida. En cambio, los cormófitos, constituidos por un cormo, obviamente esta es una estructura en la que las células están agrupadas en tejidos y constituyen diferentes órganos, tales como la raíz, el tallo y las hojas. Por ejemplo, los pteridofitos y los espermatofitos son cormófitos o pertenecen a este grupo. Los espermatofitos o plantas con semillas se dividen a su vez en angiospermas y gimnospermas. A continuación vamos a describir las principales características de los tejidos vegetales de las plantas cormófitas. Y aquí obviamente ustedes pueden observar en este gráfico, nosotros podemos ver justamente la ubicación de cada uno de los tejidos dentro de un vegetal. Iniciamos desde la parte inferior, tenemos los tejidos conductores, obviamente que son las raíces, tenemos el tejido de sostén, que obviamente es el tallo, tenemos el tejido protector, que es la lámina que recubre obviamente a las plantas, tenemos el parenquima y tenemos los meristemos. Esos son básicamente los tejidos obviamente que están constituyendo a los vegetales. Cuando hablamos de los meristemos, se caracterizan por estar poco diferenciados y por su gran capacidad de división. Son los responsables de la multiplicación celular. Sus células representan paredes celulares finas, con pocas vacuolas, de pequeño tamaño y núcleos grandes. Distinguimos entre estos tipos de meristemas. Tenemos el meristema embrionario, formado por un embrión en la fase de semilla y puede permanecer en reposo durante mucho tiempo. Y tenemos el primario o epical, está especializado en el crecimiento en longitud de la planta, se localiza en los extremos tanto de la raíz como de la cofia y el tallo y yemas terminales o axiales. Ahí se encuentran determinados este tipo de meristemos. Tenemos el meristemo secundario, produce el crecimiento en grosor de la planta, se localiza en toda la planta, esto es en las partes gruesas, tanto el tallo y la raíz. Los tejidos conductores son tejidos que tienen como función transportar. Tanto la savia bruta como la elaborada tienen formas alargadas, pueden ser de dos tipos. Y aquí nosotros vamos a ver justamente dentro de estos tejidos, vamos a ver cuál es la que transporta la savia elaborada y cuál es el que transporta la savia bruta, que es prácticamente las dos determinaciones, las dos diferenciaciones que se hace en función de estos tejidos. Y tenemos el primero que es el xilema o leño. Este transporta la savia bruta en sentido ascendente de la raíz a las hojas. Está formado por células muertas de estructuras tubulares llamadas traqueidas y tráqueas. En cambio, el floema oliver conduce la savia elaborada, resultado de la fotosíntesis. Esta lo hace tanto en sentido ascendente como también en sentido descendente. Esas son las características en cuanto a dos tipos de tejidos. Y aquí en este corte transversal, obviamente observada desde un microscopio, nosotros podemos ver justamente en el tallo o tanto el xilema como el floema, estos tejidos, como nosotros lo podemos ver en el microscopio, cómo están constituidos.
En cuanto al tejido protector, igual que en nuestro caso, en el caso de los animales y el hombre, como es la piel, es un tejido protector, acá las plantas también tienen un proceso o una estructura que se llama tejido protector. Estos recubren la planta protegiéndola de la acción de agentes externos y evitando la pérdida de agua. Las características de sus células varían según el tipo de tejido protector del que se trate. Y tenemos el primer tejido protector que es el epidérmico. El epidérmico forma la epidermis y está constituido por una sola capa de células vivas sin clorofila adosada unas a otras. La epidermis está formada por un orificio llamado estoma, que tiene la función de regular su grado de apertura según las condiciones ambientales. En cuanto al siguiente, el tejido suberoso o suber se origina a partir de la especificación de las células del felógeno y sustituye a la epidermis para reforzar las partes de la planta que crecen en grosor. Tejidos protectores, estos recubren las plantas protegiendo de la acción de agentes externos y evitando la pérdida de agua. Las características de sus células varían según el tipo de tejido protector de el que se trate, dependiendo de la especie del vegetal. Tenemos el siguiente que es el tejido epidérmico. Este forma la epidermis y está constituido por una sola capa de células vivas sin clorofila adosada unas con otras. La epidermis está formada por unos orificios llamados estomas que tienen la función de regular su grado de apertura según las condiciones ambientales. En relación al tejido suberoso o suber, este se origina a partir de la especialización de las células del felógeno y sustituye a la epidermis para reforzar las partes de la planta que crecen en grosor. Esto en cuanto a las estructuras, y aquí nosotros podemos ver, igual en un corte observado en el microscopio, nosotros podemos ver los estomas. Aquí tenemos el tejido epidérmico y en este caso el estoma, como nosotros podemos observar y cómo está constituido su forma, su estructura, a partir de este corte observado en el microscopio. Pasamos al siguiente tejido y vamos a hablar sobre el parenquima. El parenquima o los parenquimas son tejidos que dan cuerpo a las distintas partes de la planta, a la vez que se especializan en funciones diversas. Sus células son vivas, grandes, con numerosas vacuolas y cloroplastos. Según la función de los parenquimas, estos se clasifican en, primero tenemos el parenquima clorofílico. Es el principal tejido fotosintético, por ello sus células contienen abundante cloroplastos. Se localiza en las partes verdes, tales como hojas y tallos herbáceos de la planta. Distinguimos dos capas justamente dentro de esta estructura. Se localizan en las partes verdes que habíamos visto. Distinguimos dos capas. Tenemos el parenquima clorofílico en empalizada y el parenquima clorofílico lagunar. Esas son las clasificaciones o la subclasificación dentro de ese tipo de tejidos. El tejido de reserva, sus células tienen grandes vacuolas que acumulan productos elaborados por las plantas, tales como almidón, disacáridos, ácidos. Se localizan en los tubérculos. Estos tejidos, por ejemplo, los tejidos de sostén, obviamente confieren a la planta solidez y resistencia. Están formados por células de paredes gruesas. Existen dos tipos de tejidos dentro de estas características de los tejidos de sostén. Tenemos el primero que es el colenquima. Su función principal es dar flexibilidad a la planta. Tiene células vivas, poliédricas con paredes de celulosa. Mientras que el esclerenquima, su función principal es dar dureza a la planta. Tiene células muertas con paredes lignificadas, eso es lo que le da la robustez y obviamente permite determinar el sostén de la planta. Y está constituido en lo general por los tallos. Ustedes verán que el tallo es 100% duro, es bien estructural, muchas veces no es tan flexible o carece de flexibilidad. Justamente es por esta característica que tiene las células muertas. Eso le da la dureza, la fijeza a la planta. Y aquí en este gráfico justamente vamos a observar, vamos a ver el corte transversal de una hoja en la que se puede observar los distintos tipos de parenquimas. Y tenemos desde la parte superior, tenemos el parenquima en empalizada,
tenemos los estomas y tenemos el parenquima clorofílico lagunar. Ahí nosotros podemos ver dónde se encuentran ubicadas en esta estructura, en esta célula vegetal. Como nosotros podemos ver, dentro de esta estructura que nosotros podemos observar los diferentes tejidos. En determinados tejidos se localizan células o grupos de células con actividad secretora. Eso quiere decir que secretan algún tipo de sustancia. En la epidermis se puede intercalar células que segreguen esencias, como sucede con las plantas, por ejemplo, del romero y de la menta. En otros casos existen tubos y bolsas que producen y segregan otras sustancias, como la resina en el caso de los pinos y el látex en el caso de las higueras. Ustedes habrán visto cuando ustedes se van de paseo y de pronto le cortan un poquito y se encuentran con un bosque de pino y le cortan un poquito de un costado al pino. ¿Qué es lo que pasa? Inmediatamente segrega que una especie de goma, ¿no es cierto?, transparente, media amarillenta. Obviamente eso es una resina producida por los pinos. O el látex, esa pegosidad que obviamente nosotros podemos observar, por ejemplo, en la planta de higos, en las higueras. Ahí nosotros podemos observar este tipo de sustancias. De ahí nosotros podemos determinar cómo obviamente generan este tipo de sustancias cada uno de de estos tejidos y dependiendo de cada una de las especies. Esto en cuanto a la primera etapa que nosotros hemos visto sobre los tejidos vegetales. Vamos a continuar y en nuestra siguiente etapa de clases, en nuestra siguiente etapa, justamente vamos a reforzar los temas que ya hemos venido hablando justamente sobre los tejidos vegetales. Y vamos a iniciar hablando, vamos a ver la definición exacta sobre qué es cuál es el concepto de los tejidos vegetales. Un tejido vegetal es una agrupación de células en las plantas. Estos tejidos surgen a partir de la división de las células que componen el embrión de una semilla. Ciertas células de este modo adquieren una importante especificación que les permite desarrollar distintas funciones, al igual que sucede, por ejemplo, en el caso de los organismos pluricelulares, en este caso de los animales. Cada una de las células, ¿qué es lo que van haciendo? Se van especializando y van formando órganos y estos órganos van formando a su vez un conjunto de órganos o un sistema de órganos hasta constituir al individuo. De igual manera sucede acá también con las células vegetales. Las células vegetales se van asociando de acuerdo a su función, de acuerdo a su actividad y obviamente se van fusionando una con otra hasta formar diferentes tipos de tejidos. Cabe indicar que tejido es un concepto con varios usos. Pueden tratarse de un material, de una tela o de aquello que se forma entrelazando distintos componentes. En el ámbito de la zoología, la botánica y la anatomía, por otro lado, un tejido es un conjunto de células que a través de un cierto orden y de determinadas características actúan en conjunto para cumplir una determinada función. En el ámbito vegetal, por su parte, para darle un concepto de qué es vegetal, es aquello vinculado a las plantas. Es un ser vivo que nace, crece, se desarrolla y muere. Esto quiere decir que cumple un ciclo vital. Es un ser biológico, pero que a diferencia de los animales que incluyen al ser humano, no puede movilizarse por su propia voluntad. Eso quiere decir que, obviamente, tanto las plantas como los animales tienen características similares en cuanto a su estructura o su función estructural, cómo están conformados, cómo están estructurados, pero hay una gran diferencia. Los animales, incluidos el hombre, nosotros tenemos locomoción autónoma. Nosotros podemos dirigirnos, nosotros podemos movilizarnos indistintamente de un lugar a otro. En cambio, las plantas no. Las plantas tienen otro proceso para poder dispersarse en un ecosistema. Y eso nosotros ya lo vamos a ver más adelante. En cuanto a los tipos de tejidos vegetales, es posible diferenciar entre los tejidos vegetales meristémicos y los tejidos vegetales adultos. Los tejidos vegetales meristemáticos se dividen a través de la mitosis a lo largo de la vida del ejemplar. ¿Qué es la mitosis? La mitosis es la división y reproducción celular, dando lugar a tejidos vegetales adultos.
Ahondando más en estos conceptos, podemos decir que los tejidos celulares meristemáticos, también llamados embrionarios, están formados por células capaces de dividirse, caracterizadas por sus pequeñas dimensiones, su escasa especificación, la delgadez de sus paredes y por tener grandes núcleos o pequeñas báculas. Este es el nombre que reciben las cavidades del citoplasma dentro de una célula. Ahí nosotros podemos ver un poco más determinante en cuanto a los tipos de tejidos vegetales. Y aquí nosotros podemos ver la hoja y nosotros podemos observar cómo están constituidos. Nosotros podemos ver justamente los tejidos que está constituyendo a una hoja. Tenemos los tejidos primarios y los secundarios, son la siguiente etapa que nosotros vamos a ver. Los tejidos vegetales meristemáticos, a su vez, se dividen en dos tipos, los tejidos primarios y los tejidos secundarios. Los tejidos primarios se encargan del desarrollo del embrión, de la semilla y de la expansión física de la planta a lo largo, es decir, de su crecimiento longitudinal. Se encuentran en las yemas del tallo y en la raíz, tanto en los extremos, esto es en las partes de los vegetales que se denominan apicales y pueden ser la punta de un órgano tal como una hoja, como en las zonas axiales, en donde surgirán ramas y hojas en el fruto. Los tejidos vegetales meristemáticos secundarios, por su parte, constan de células precedentes de otras, adultas que recuperan durante un tiempo limitado la capacidad de reproducirse y tienen a su cargo el engrosamiento de la planta y la formación de vasos conductores nuevos. Esa es la estructura en cuanto a esta etapa. En segundo lugar, tenemos los tejidos vegetales adultos, también conocidos como definitivos o permanentes, cuyas células ya no cuentan con la capacidad de dividirse. Sin embargo, se ha observado que a veces recuperan dicha función de manera temporal, como se indica en el párrafo anterior. Esto ocurre por acción del fuego o por agresiones mecánicas. El tejido definitivo puede aparecer en varios tipos, los cuales se unen para formar sistemas y se encuentran en muchas partes de la estructura de la planta. Entre estos tejidos adultos, a su vez, es posible diferenciar a los tejidos primarios, a cargo de la función vital de la planta, y los tejidos secundarios, típicos de las plantas leñosas, se encargan de proteger al organismo, de dar protección al organismo o a la estructura celular de las plantas. En cuanto a los ejemplos de tejidos vegetales, a continuación vamos a ir viendo y analizando cuáles son los tejidos vegetales. Aquí tenemos, obviamente vamos a hablar sobre un pequeño un listado de algunos de los tejidos vegetales más importantes dentro de una planta. Y hablamos en la primera etapa sobre el tejido que es la epidermis. Es la capa de los vegetales jóvenes más externa y recubre su superficie en su totalidad. Cuando estos cuentan con una estructura primaria, también se conoce como tejidos epidérmicos y provee a las plantas de protección contra factores externos, además de colaborar con el sostenimiento de su estructura. El colenquima es otro tejido. Este forma parte del grupo de los tejidos de sostén de las plantas herbáceas y también de las plantas jóvenes. Su acción contribuye con la flexibilidad de los peciolos, esto es, las hojas y también los tallos. El xilema conduce agua y nutrientes minerales por una ruta que comienza desde la raíz y llega a los diferentes órganos. El parenquima se encuentra en la mayoría de las plantas y forma un tono continuo. Sirve para la reserva y el traslado de diferentes elementos que necesita la planta. Esto en cuanto a las determinaciones y a los diferentes tejidos, obviamente que están constituyendo de los vegetales. De esa manera, obviamente, están estructurados los vegetales y de esa manera nosotros hemos podido observar y hemos podido ver, obviamente, cada una de las estructuras sobre los tejidos vegetales. Vamos a ir a continuación, vamos a ver un poquito más. Y vamos a ir analizando justamente cuáles son los tipos de tejidos vegetales, las características y su función en en esta última parte de nuestra clase. Y vamos a ver justamente cuáles son estas estructuras.
cómo están constituidos estas determinaciones que son fundamentales. Puesto que los vegetales, igual que los animales, obviamente el reino vegetal y el reino animal, están constituidos por seres que son pluricelulares, eso quiere decir que tienen una estructura bastante compleja. Los órganos o las estructuras que están conformando cada una de ellas, obviamente, son también de carácter secuencial. Obviamente se van formando de acuerdo a las estructuras y a los tejidos que necesitará cada una de las plantas, dependiendo de su especie. De esa manera, obviamente, nosotros podemos observar una serie de plantas que, obviamente, de acuerdo a su característica, también son bastante complejos dentro de este reino de la naturaleza. Y justamente vamos a hablar un poco más sobre los tipos de tejidos vegetales. Y aquí vamos a hablar sobre cada uno de ellos. Aquí tenemos un pequeño resumen. Tenemos los meristemáticos y estos a su vez se subclasifican en primarios, secundarios, que es el cambium, y los halógenos. Tenemos los parenquimáticos, que es el clorofílico, el de reserva, el acuífero y el aerífero. Los protectores es la epidermis y el suber. Los tejidos de sostén, que es el colenquima y el esclerenquima. Y los conductores, que son el xilema y el floema, que obviamente son también de carácter secretores. Además de los animales y las plantas vasculares, son los únicos seres vivos que presentan tejidos, los que han ido adquiriendo de manera independiente durante su historia evolutiva, razón por la cual ambos tipos de tejidos, tanto los animales y los vegetales, presentan diferencias entre sí a pesar de su homología. Eso quiere decir que tienen diferencias, hay determinadas estructuras que son diferentes y otras que obviamente tienen características similares entre los vegetales y los animales. Vamos a ver a continuación y justamente vamos a ver qué son los tejidos vegetales. Vamos a ver cuáles son las características. Tejidos vegetales que son y sus características. Los tejidos son conglomerados organizados de células que comparten una función, una naturaleza y un origen embrionario común. Las plantas presentan varios tipos de células diferenciadas que se unen formando diversos tejidos, ya sean estos simples o también pueden ser complejos, según presentan uno o varios tipos de células. Cada tejido vegetal tiene una función y en conjunción con otros tejidos pueden crear órganos como hojas, flores, raíces y tallos. Los distintos tipos de tejidos vegetales se agrupan en tejidos meristemáticos y tejidos permanentes o definitivos. Estos segundos se diferencian a su vez en simples y también en complejos. Y aquí nosotros podemos ver justamente un corte donde obviamente se encuentran cada uno de los tejidos de los cuales vamos a ir hablando a continuación. Y tenemos los tipos de tejidos vegetales y sus funciones. Vamos a ver cuáles son sus características preponderantes. Una vez determinados qué son los tejidos vegetales y sus características, citaremos los tipos de tejidos vegetales existentes y sus funciones. Los diferentes tipos de tejidos vegetales existen, aparte de poder ser simples o complejos, se clasifican también en tres sistemas de protección fundamental y también vascular. En cuanto al sistema de protección, vamos a ver cuál es, como su nombre lo indica. Empíricamente nosotros ya podemos identificar que son tejidos que protegen a la planta. Estos están conformados por la epidermis, que es un tejido compuesto por una única capa celular que cubre las raíces, el tallo, las hojas y las flores de la planta. Protege a la planta de la pérdida de agua, regula el intercambio de dióxido de carbono y oxígeno, y en las raíces absorbe agua y nutrientes del sustrato. La epidermis en el tallo y en las hojas presentan poros llamados estomas, por donde difunden el dióxido de carbono, el vapor de agua y el oxígeno. Las células epidérmicas están cubiertas por una cutícula que contiene principalmente una sustancia cerosa que lo protege de la pérdida de agua llamada cutina. Las plantas en los desiertos y en otras regiones áridas suelen tener cutículas gruesas que ayudan a la conservación del agua, obviamente por la rigidez y dureza, obviamente, del clima, del ecosistema en el cual se desenvuelve. En cuanto al sistema fundamental, compuesto por el parenquima, el colenquima y el esclerenquima,
Las células parenquimáticas forman la llamada pared celular primaria y las plantas, y entre sus funciones se encuentra la actividad fotosintética. La fotosíntesis obviamente es la transformación de las diferentes sustancias a través de la luz solar, la sanación y obviamente la reparación de daños tisulares y el almacenaje de nutrientes son parte de las funciones que tienen las células parenquimáticas. El colenquima es un tejido de sostén, proporciona resistencia y flexibilidad, que se encuentra preferentemente en órganos en vías de crecimiento, tales como los pecíolos jóvenes, el tallo, las hojas, frutos, entre otras estructuras. O también puede estar presente en órganos inmaduros de plantas herbáceas. Está constituido por células vivas con cloroplastos. El colenclima que se clasifica según el modo en que sus paredes celulares aumentan de grosor. En anular, que son engrosamiento homogéneo que da una luz celular circular. El angular, que es el engrosamiento marcado en los ángulos, que da una luz celular poligonal. Tenemos el lagunar, que es en el engrosamiento principalmente de paredes, células que delimitan los espacios intracelulares. Y tenemos por último el laminar, que es el engrosamiento solo en las partes periclinales, pero no en las radiales, dando un aspecto de láminas de colenquima. Entonces ahí nosotros tenemos las divisiones en cuanto, o las subdivisiones en cuanto a esa estructura de tejidos que es el colenquima. Por el contrario, el esclerenclima es un tejido de sostén en los órganos adultos que ya han dejado de crecer y su desarrollo está controlado por o fitohormonas. Está formado por células que, junto a la pared primaria de celulosa, crean una pared secundaria muy gruesa y dura por el depósito de lignina, por lo que ofrecen una resistencia aún mayor que el colenquima. El esclerenquima se divide en dos grandes grupos, como son las células cortas, también conocidas como esclereídas o células pétreas, y células muy alargadas llamadas fibras del esclerenquima. Esto en cuanto a la estructura del esclerenquima. Cuando hablamos del sistema vascular, es prácticamente nosotros haciendo una referencia como el sistema circulatorio que nosotros tenemos en nuestro organismo, las venas. En el sistema vascular está formado por floema y el xilema. Los tejidos vasculares transportan sustancias entre las diferentes partes de la planta, es lo que hace el sistema vascular. Es igual, vuelvo y repito, como el sistema de venas que nosotros tenemos en nuestro organismo, que es lo que hace, transporta la sangre hasta la última arteria. Así lo hace en este sentido, obviamente, el floema y el xilema, por el contrario, en los vegetales. El floema transporta compuestos orgánicos que la planta usa como alimento, en especial la sacarosa. El xilema transporta agua y nutrientes solubles. Los tejidos vasculares son largos y finos y forman cilindros por los que se transportan los nutrientes. El tejido vascular también está implicado en dos tipos de os, que son tejidos que contienen células no diferenciadas que funcionan durante el crecimiento de la planta. Los meristemas que acompañan al tejido vascular son el cambium Cook y el cambium vascular. Estos meristemos están asociados con el crecimiento de los tejidos vasculares. Y por último tenemos el xilema oleño. Es un tejido conductor que se encarga del transporte de la savia, agua y sales minerales y compuestos orgánicos desde la raíz a través de toda la planta, y también sirve de soporte para la planta y de resistencia mecánica. Es un tejido complejo porque está compuesto por diferentes tipos de elementos conductores tales como tráqueas y traqueídas, parenquimáticos y secretores, resiníferos y lacticíferos, y fibras axilares tales como el libriforme. Tenemos el fibrotraqueida, la fibra septada y la fibra mucilaginosa. Esto dentro de las estructuras, obviamente, del xilema olei. Estos son prácticamente, vendrían a ser tanto el floema como el xilema, vienen a ser como el sistema de venas que nosotros tenemos en nuestro organismo y que los animales también tienen. Esto le permite, obviamente, a la planta que circulen determinadas sustancias.
Y habíamos hablado que en el floema obviamente circula la savia bruta, mientras que en el xilema obviamente circula o transporta la savia elaborada. El floema lo hace desde la raíz hacia las plantas, mientras que el xilema oleño lo hace viceversa, tanto en ascendencia como en descendencia por toda la planta. Esto en cuanto a los sistemas, a los tejidos, a los diferentes tejidos, obviamente que están presentes en los vegetales. Señores y señores, de esta parte llegamos ya al final del desarrollo de nuestra clase. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes este primer tema correspondientes ya a la segunda unidad. Espero que les vaya súper bien. Sé que ya están habilitados los exámenes para que ustedes puedan seguir desarrollando lo que corresponde al test de la unidad número uno. Espero que les vaya súper bien, pues son preguntas bastante fáciles que se les ha colocado o en función del material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Así es que les deseo suerte, una feliz noche, que descansen y nos estaremos viendo hasta la siguiente semana. Señores y señores, una feliz noche. Hasta luego, Licen.